Bienvenida. Gracias. Vamos por acá. Hay profesores de universidad que dicen que van los padres a reclamar exámenes, por favor. Entonces yo creo que eso, lo que son distintas conductas que a lo largo de la vida de los niños merman precisamente ese carácter de, bueno, pues me voy a arriesgar, no voy a montar una empresa. Estoy muy sorprendido con la inteligencia artificial. Cuando vives las cosas desde el principio, desde los primeros algoritmos, y ahora ves cómo lo que están consiguiendo y tal, y dices tú, joder, esto que está empezando, ¿dónde va a acabar? Y yo la primera vez que me preguntaron por el horario, eres cordial en la entrevista, quedamos bien, pero en mi mente le había crucificado. ¿Y por qué no contratábamos mujeres? Porque cuando tú vas a dar charlas, y yo voy a dar muchas charlas a institutos, sobre todo a donde se dan temas más técnicos, pues en una clase de 25 o no hay ninguna chica, o hay una o hay dos. El emprendimiento, la última frontera. Estos son los viajes por el infinito mundo empresarial. Una misión constante dedicada a la exploración de territorios desconocidos, a la persecución de los sueños, al descubrimiento de estrategias innovadoras y al desarrollo de visiones únicas, buscando alcanzar un futuro jamás conquistado donde, obligatoriamente, hay que tecnologizarse o morir. ¡Hey, tecnófilos! Bienvenidos a la nave del emprendimiento. ¿Qué tal? Hoy ha venido a contarnos su vida empresarial una chica, una señora, una mujer, que además sé que en su momento, porque no tiene muchos años, pero en aquella época cuando ella se preparaba no era muy normal, ahora nos contará que una persona se dedicara a lo que hoy se denomina un STEM. Entonces nos va a contar su vida, tanto desde el punto de vista de su formación, bueno, contarnos un poco su vida, y contarnos también su parte de emprendedora, su parte de profesional. Hoy ha venido a la nave del emprendimiento Ángeles Ríos, que nos va a contar ella un poquito de su vida, y luego continuamos con lo que es habitual en este podcast, que lo que intentamos es evocar el emprendimiento y evocar al empresario, a la generación de valor y de riqueza. ¿Qué tal, Ángeles? Pues muy buenos días, muchas gracias por invitarme y espero poder aportar. Muchísimo. Bueno, Ángeles también es vicepresidenta de Nordés, vicepresidenta primera de este maravilloso club que yo también contribuí en la medida de lo posible a crear y que estamos orgullosos de grabar aquí y de evocar también que la gente, pues, cuando da lo mejor de sí es cuando se une. Y eso fue la filosofía que aquí seguimos. Cuéntanos, Ángeles, ¿qué está pasando por ahí? Nazco en Pontevedra hace algunos años ya. Mi actual puesto como empresaria y directiva, porque bueno, soy socia y directora de Ascensores Orona en Galicia. Además, bueno, como ha dicho José, soy vicepresidenta primera en Nordés. Yo también creo en el asociacionismo y creo que bueno, pues las personas cuando se unen surgen cosas buenas. Y soy además, desde hace 8 años, y ayer hemos tenido asamblea y hemos renovado cargos, soy presidenta de la Asociación Gallega de Empresas de Ascensores, a la que dedico también mucho tiempo. De forma altruista. Y además, bueno, pues soy emprendedora, he tenido distintos proyectos, esos son en el tiempo libre, ¿no? En el tiempo que queda. Y bueno, pues desde siempre me ha atraído el mundo de la empresa. Yo digo que a mí me gusta la empresa. Yo nací en Pontevedra, mi familia, tanto por mis abuelos paternos como mis abuelos maternos, tenían pequeñas empresas en Pontevedra. Y bueno, pues yo realmente me crié, a mí me llevaba a la guardería mi abuela que todavía vive y tiene 100 años, empresaria, y yo nací pues en el negocio familiar. A mí me cuidaba, mi madre se iba a Vigo todas las mañanas, mi madre trabajaba en sanidad pública, y yo me quedaba en la tienda bar familiar. Y yo creo que empecé a sumar antes de empezar a leer, ¿vale? Porque yo hacía cuentas con mi abuela. Entonces a mí me gusta mucho esa parte, y supongo que pues, por ese origen, ¿no? En su día, pues, cuando tienes 17 años, creo que nadie sabe qué quiere estudiar y nadie sabe qué quiere ser en la vida, ¿no? Yo tampoco. Y entonces a mí, como siempre fui una persona que a mí me ponen un capote y yo entro, o sea, de frente, siempre fui una persona a la que le gustan los retos.
pues mi padre me dice que, bueno, el hijo de unos amigos y tal, que también, muy bueno y tal, matrícula de honor en COU, no sé qué, va a estudiar telecomunicaciones en Vigo, y el hermano también y tal, y al mayor, que era buenísimo, se le está haciendo muy duro y tal. Y yo, que iba a hacer medicina, termino haciendo teleco, ¿vale? Es decir, no creo que tuviese, porque no creo, salvo muy pocos casos, creo que pueden tener vocación o de médicos o de, porque yo además quería ser neurocirujana, con lo cual, bueno, pues realmente el trato con el paciente de un neurocirujano, pues yo creo que es menos, ¿no? Y yo, bueno, me decidí realmente porque me pusieron ese reto en casa. Me habría gustado seguro también si hubiese sido médico. Yo creo que al final tú empiezas a hacer algo y vas descubriendo, bueno, pues distintas facetas, y dentro de la medicina pues también te podías haber dedicado a distintas cosas, ¿no? Entonces a mí la verdad es que me gustó la carrera y me gusta la tecnología. Pues entonces, ¿tú crees, aquí manejamos el término tecnófilo, que bueno, no hay que ser muy listo, que si descifras la parte de tech y la de filo, pues sabes que es querencia por la tecnología, o apuesta, o amor por la tecnología, filo es amor, o tal, ¿no? Entonces, un tecnófilo es una persona que sabe que la tecnología es la herramienta fundamental para hacer las empresas más competitivas. Yo casi huelga la pregunta, pero ¿tú eres un tecnófilo, una tecnófila? Total, total. Yo, por ejemplo, como ejemplo, cuando ahora está muy de moda el teletrabajo, ¿no? Yo creo que hago teletrabajo desde, bueno, pues desde que me quedé embarazada, y por razones, bueno, cuando me quedo embarazada de mi hijo, tengo problemas en los 5 meses, bueno, pues por exceso posiblemente de actividad, ¿no? Pues muchos viajes, muchas reuniones, mucho comer fuera, y bueno, mi hijo dice, oye, que quiero salir a 5 meses y medio, con lo cual necesito hacer cierto reposo, y yo yo venía de, bueno, pues yo trabajé mi primer trabajo fue en Airtel, que luego se convirtió en Vodafone, ¿no? Y yo venía de ese mundo donde ya teníamos pues los famosos pinchos, ¿no? De conexión remota y demás, y cuando me pasa eso en mi empresa no lo tenía nadie todavía, porque no era, estoy hablando de hace 20 años, no era tan común en empresas fuera del sector tecnológico que se tuviesen esos métodos y esos medios de trabajo, con lo cual yo lo implanto, ¿no? en mi empresa, y creo que, bueno, pues es algo que ahorra tiempos y produce eficiencia. Es decir, si yo llego de Vigo o llego de Ribadeo y tengo que tragarme el atasco de entrar en la Grela, pues no, pues yo si vivo en las afueras de La Coruña, pues ya me quedo en mi casa y sigo trabajando, ¿no? Creo que ese concepto de teletrabajo en las empresas que han adoptado tecnología ya estaba implícito, ¿no? Y en tu formación como ingeniera, cuéntanos cómo fue la experiencia. ¿Cuántas eres en clase? Mira, en clase, y además las cifras las sé porque hace el primer año cuando se inauguró Nordés, en esas actividades que solemos hacer precisamente en la Semana de la Mujer, que ahora ya se han convertido en el mes, ¿no?, de la mujer, para fomentar ¿Cuánto será el año? Ya, en las vocaciones STEM, bueno, pues invitamos a la antigua directora, que ahora es profesora de la Escuela de Teleco, y yo le pregunté en qué cifras estaban hoy en día, ¿no? Y entonces repasamos un poco de mi época y ahora, y nosotros no llegábamos, o llegábamos justitos al 10% de mujeres. Es decir, yo en toda la carrera puedo decirte que en los laboratorios, ¿no?, que teníamos muchísimos laboratorios de prácticas y demás, no he tenido nunca un grupo en el que hubiese otra mujer. Es decir, éramos 5, éramos 4, éramos 3, y yo siempre era la única mujer, porque no llegábamos eso, éramos el 10%. Repasando un poco las cifras con ella, me dijo que habían conseguido llegar casi hasta el 20, el 18, pero que ahora volvía a estar otra vez mal. Bueno, de hecho, sí, sabes que es una carrera que, bueno, ha sido muy dura, ha generado, bueno, al final hoy en día la gente quiere ir a cosas más fáciles, y bueno, pues tampoco cualquier ingeniería, sabido, pero Teleco sí, era y es una carrera muy difícil. Mi hija está a las puertas de ser ingeniera informática y cumple el 10%, es decir, en su clase en último año, pues de 45 era 8, y claro, eso es tremendo porque no encaja todavía bien las carreras técnicas, no tanto técnico, aunque sí puedes considerar la medicina una carrera técnica, que sí una carrera científica, medicina sí, y en otras disciplinas, pero en la ingeniería no tanto. No. Sí, en la arquitectura a lo mejor sí que hay bastantes mujeres, pero no ocurre tal. A ver, yo sé que tú te
estás en Orona y Orona es una cooperativa. Bueno, pues a nivel divulgativo, ¿cómo funciona una cooperativa y cuál es tu parte emprendedora, tu parte empresaria dentro de una cooperativa? Claro. Nosotros somos una cooperativa, somos ya, bueno, dentro del Grupo Orona, terminamos el año pasado casi 6.500 personas, de las cuales dentro de lo que es la parte cooperativa tenemos un motor que es Orona Sociedad Cooperativa y tenemos un holding empresarial que pertenece a los socios, ¿vale? Esos 6.000 y pico somos socios unos 1.900, ¿vale? Y bueno, ¿cómo funciona esto cuando entras en Orona? Yo cuando dejé las telecomunicaciones y entré en Orona, ya, bueno, pues ya fue por un tema que en Galicia estaba en una empresa grande, estaba en una multinacional en la que posiblemente me podría haber jubilado el día de mañana, pero bueno, yo siempre fui bastante inquieta y quería buscar otros horizontes. Entonces yo me apuntaba cada vez que había, pues eso, el lanzamiento de 3G, hace falta una persona para trabajar en Madrid de lunes a viernes, pues yo levantaba la mano, ¿no? Pero realmente nunca me quise ir a Madrid, ¿vale? Yo podía haberme ido a Madrid y haber progresado profesionalmente, pero yo siempre tuve un freno y es la parte familiar y la parte emocional y el querer estar en Galicia. O sea, yo siempre en mi orden de prioridades eso fue lo primero. Y bueno, algo de lo que no me arrepiento, pero sí que es verdad que profesionalmente pues posiblemente podría haber hecho más cosas si me hubiese ido cuando se me ofreció la posibilidad de irme a Madrid. No quise. Busqué este cambio. Vi un día un anuncio, lo encontré y yo pasé un proceso de selección como pasas en cualquier empresa y no entré siendo socia, ni mucho menos, sino que a mí me presentan un proyecto, paso como 3 o 4 entrevistas, de las que posiblemente fuese la única mujer, porque bueno, pues en alguna de ellas, pues al pasar por una sala veías, ¿no? Y echabas un ojo y veías un poco con quién te estabas midiendo, ¿no? Paso 2 entrevistas, también me llevan a conocer la fábrica San Sebastián, paso otra entrevista comida, ¿no? en Madrid y me ofrecen el puesto. Y yo dejo una cosa para entrar en la otra, en un puesto que era más bien no para un teleco, era para un ingeniero, y el resto eran ingenieros industriales, es decir, era más un mundo de ingeniero industrial, rama organización y demás. Bueno, la verdad es que entro con un contrato indefinido, que bueno, pues se va evaluando mi rendimiento cada 6 meses y lo que me cuentan en sus inicios es que bueno, pues si tú vales, a los 3 años solo hay 2 opciones, o quieres ser socia y desembolsas un capital social y a partir de ahí eres socia, o te vas a la calle. Es decir, si la empresa decide que tú no eres un perfil, no solo buscamos personas que sean buenas a nivel profesional, sino que buscamos emprendedores, buscamos gente curiosa, gente con iniciativa, gente que aporte, ¿no? En todos los puestos. Me da igual que sea porque tenemos socios a nivel administración, tenemos socios técnicos de mantenimiento, técnicos de montaje, no el 100% de la plantilla, por supuesto, porque tenemos que conseguir un equilibrio y tenemos que hacer, o sea, realmente la razón de ser de una cooperativa es generar riqueza en el entorno en el que está. De hecho, nosotros repartimos parte de los beneficios en el entorno en el que estamos. Y que el proyecto perdure, ¿no? Y que siga creciendo y que perdure. No es que mañana nos cojamos los socios y digamos, uff, ahora que ya hemos creado esto que vale un montón, cogemos y lo vendemos a Otis o lo vendemos a Cone. No se trata de eso, se trata de seguir, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que luego a nivel gestión es complicado, es más complicado porque tienes que estar gestionando personas que son a la vez trabajadoras, algunas de ellas, y socios. Y tienes reuniones de socios y tienes asambleas, entonces, bueno, pues al final mi puesto tiene la doble vertiente de, bueno, pues yo tengo que convencer, ¿no? Y es algo que en muchas empresas se hace, pero aquí es que es una obligación, ¿no? Tú no puedes imponer, tienes que convencer y que conseguir que la gente vea que ese es el camino correcto, ¿no? Entonces dedicas, bueno, como en todas las empresas hoy en día, pero creo que en las cooperativas, por su forma de organización, mucho más tiempo a las personas y a entender un poco la persona. No es, yo siempre digo, no es yo soy Ángeles profesional aquí y Ángeles persona aquí. Siempre, bueno, si yo tengo problemas en mi parte personal, pues es difícil, ¿no? que eso sea una línea que no tenga permeabilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ahí nosotros tenemos que cuidar muchísimo esa parte y conocer muy bien pues, el entorno que rodea a una persona y si una persona tiene problemas y bueno, pues intentar esos apoyos, que se hace hoy en día en todas las empresas, pero en nuestro caso
Hace poco, de hecho llevo 2 años haciendo un trabajo de consultoría para una cooperativa que ha resultado exitoso, pero que reconozco, y también no sé si lo reconoces tú, que es muy complicado tratar con una cooperativa en una cuestión de adquisiciones o de fusiones, por culpa de que realmente, eso me lo dijo un empresario muy importante de aquí que se dedica a la ropa, que me dice siempre, una empresa tiene que tener un dueño. Entonces, ¿quién es el dueño de una cooperativa? Un montón de peña. Entonces, cuando vas a tomar una decisión donde hay un contrato marco, cualquier cambio entre tus abogados, los abogados de una empresa, los de la otra, al final ya sabes cómo son los abogados, un saludo a todos, esperemos no tener que utilizarlos mucho, llega un punto en que cuando hay un pequeño cambio, eso tiene que ir a un comité y ralentiza y ralentiza y ralentiza. ¿Coincides? Sí, coincido, pero te digo también que tienes la parte de que cuando se toman decisiones son decisiones muy seguras. Correcto. Es decir, piensa que nosotros como cooperativa hemos comprado pues muchas sociedades en España, en Portugal, en Bélgica, en Holanda, en Luxemburgo. Nosotros lo que hacemos para crecer, imagínate, pues en Francia hemos llegado a tener 17 sociedades distintas. Vale, una vez que tenemos 17 sociedades distintas que cubren el total de Francia, lo que hacemos es lo que nosotros llamamos oronizarlos. Lo que hacemos es, de alguna manera, darles nuestra cultura, impregnarlos de nuestra tecnología, de alguna manera hacerlos mucho más eficientes. ¿Vale? Entonces, sí es verdad que el proceso de decisión puede ser más lento, pero es mucho más seguro y mucho más garante, porque tenemos que garantizar el proyecto. Como te decía antes, no podemos pensar en vender ni una parte, pensamos en crecer y en generar riqueza. Son pasos firmes, ¿no? Sí, Es decir, yo lo que he detectado, sí, lo cual me llega un momento que es un poco tedioso, pero también sabes que vas brick a brick haciendo el muro, construyendo unas bases sólidas. Sí, eso lo he detectado. ¿Y Galicia qué? Cuéntame, háblame de Galicia, el emprendimiento, de la tecnología. Mira, háblame tú, ¿qué opinas de Galicia? Ya sabes, somos gallegos, no podemos evitarlo. Sí. A ver, yo creo que en Galicia hay madera de empresarios. Yo, pues lo he visto, lo he vivido en mi familia. Y creo que realmente es así. El gallego es un pueblo siempre acostumbrado a buscarse la vida, ¿no? Hemos tenido que salir fuera y cuando hemos salido fuera también hemos generado riqueza. Pero creo que ya no es un tema solo de Galicia, sino un poco de las generaciones que vienen, ¿no? Creo que en general, y ya no te digo Galicia, sino España, somos demasiado proteccionistas con nuestros hijos, con las generaciones que vienen, y no sé si ese espíritu, ¿no?, de buscarse las habichuelas estamos siendo capaces de transmitirlo. Yo más bien creo que no. Vale, yo he comparado, tú sabes que además yo tengo una situación familiar un poco atípica, ¿no? Y es que yo he vivido un poco a caballo entre Alemania, ¿no? Y he tenido una casa abierta en Alemania hasta enero del año pasado. Entonces he podido ver, porque pues me he casado por segunda vez y mi actual marido, pues tenemos 2 niños que viven con su madre en Múnich. Entonces yo he podido comparar durante mucho tiempo. Yo me he pasado la pandemia, he viajado en pandemia, ¿vale?, con las fronteras cerradas y he hecho cosas, pues eso, por esa reagrupación familiar. Entonces yo lo que sí veo es que cosas que aquí hacemos con nuestros hijos, en otros países no lo hacen, como el tema de, yo ayer estaba horrorizada porque han empezado los colegios y yo tardo en ir a mi casa media hora más, porque están todos los padres ocupando todas las calles de todas las ciudades y dejando dobles filas, triples filas, y pues no pasa nada si el niño se moja un poco o si el niño tiene que caminar, ¿no? Creo que no es necesario, no vivimos en un sitio. Y eso es solo un ejemplo de que al final, cuando empiezas a hacer eso con los niños, cuando son mayores también, ¿no? Hay profesores de universidad que dicen que van los padres a reclamar exámenes, por favor. Entonces yo creo que eso, lo que son distintas conductas que a lo largo de la vida de los niños merman precisamente ese carácter de, pues me voy a arriesgar, no voy a montar una empresa. Yo siempre he dicho, he puesto dinero para montar empresas, para ayudar a gente con una buena idea, ¿no? Y eso viene de mi carácter, si quieres, no sé, primero inconformista, que creo que el inconformismo es un valor, ¿vale? Bien medido, ¿vale? No puedo estar siempre queriendo más de todo. Y mi carácter curioso. Y yo creo que eso, precisamente, con ese comportamiento, lo que hacemos es cortarle las alas y ese desarrollo a los niños, ¿no? Entonces, por eso creo que eso por un lado, por la parte, si quieres, más educacional. Y por la parte de las ayudas que obtenemos de la administración, al final,
creo que en muchos casos están siendo un freno. Yo lo veo en el sector, ¿no? Por ejemplo, en el sector de ascensores. Y ayer lo hablábamos en la asamblea y cada vez que tenemos Es un reunión... sector de tíos, ¿no? Sí, bueno, soy la única mujer. Yo no conozco a ninguna. Soy la única mujer. No, sí han Alguna habrá entrado mujer, mujeres, pero no... pero yo te puedo decir que ayer, yo llevo en Orona desde el 3 del 3 del 2003, una fecha muy redonda, entonces por eso me acuerdo. Y ayer, por fin, en la plantilla de Galicia va a entrar una técnico de mantenimiento. ¿Vale? Yo hace como 15 años me habían entrevistado en La Voz de Galicia y el titular de La Voz de Galicia era «Nunca han contratado a una mujer». Bueno, la realidad es que yo dije «Nunca han contratado a una mujer para un puesto de mantenimiento o de montaje». Vale, esa fue la realidad, pero bueno, sí. El titular siempre tiene que ser más llamativo, ¿no? Sí. Y bueno, pues 15 años más tarde he conseguido contratar a una mujer. ¿Y por qué no contratábamos mujeres? Porque cuando tú vas a dar charlas, y yo voy a dar muchas charlas a institutos, sobre todo a donde se dan pues, grados de FP de mecatrónica, de mantenimiento, temas más técnicos, pues en una clase de 25 o no hay ninguna chica, o hay una o hay dos. Nunca me he encontrado más. Y me da igual que vaya al Punta Candileira en Cedeira, o que vaya al Instituto de Colla en Vigo, o que vaya aquí al... Urbano Rubris. Claro, me da igual donde sea, en todos los sitios pasa lo mismo. Entonces, al final, si no hay mujeres que estudien cosas técnicas, las empresas no pueden contratar a mujeres y luego las mujeres no pueden llegar a puestos directivos en las empresas, porque es que no hay, o hay menos. Entonces, por eso en el sector... ¿Te has visto alguna vez discriminada por ser mujer en tu trabajo o en tus estudios, en tu vida? Me he visto en situaciones que incluso resultan graciosas, ¿no? O sea, cuando empecé en Airtel, años después, la persona que me había contratado y que había hecho el proceso de selección, de hecho es un alto directivo de una consultora tecnológica, y él se fue a Madrid, y fue el que me ofreció además irme a Madrid con él. Cuando yo me fui de Vodafone, me contó, nosotros habíamos entrado a la vez, un chico que era un año, había terminado conmigo, pero en Teleco sabes que bueno, ibas cogiendo a los que venían detrás y como muy poca gente hacía la carrera en los años que eran, ibas cogiendo a distintas promociones por el camino. Entonces este chico había terminado, era yo creo que un par de años mayor que yo y a mí, entonces había dos puestos y nos cogieron a los dos. Y me dijo, y yo claro, siempre estaba un poco... A ver, ¿por qué a mí ya me sueltan, ¿no? Mi primer trabajo, a mí me dieron un Nissan Terrano 2, un Moviline, que era lo que funcionaba en la época, y un Busca, y pues a recorrer los montes de Galicia, a decidir dónde, si pongo pues, las estaciones base de Quiroga, de tal, pues yo hacía esos diseños, primero en oficina y luego en campo. Y tenías que ir realmente a decidir la ubicación, ¿no? Entonces, en esos viajes que hacía por Galicia, claro, yo iba sola, pero iba sola desde el primer mes. O sea, me pusieron con un senior a mí un mes, pero es que el otro igual estuvo 4 meses o 5 meses o 6 meses acompañado. Entonces, claro, yo siempre me quedé con la mosca de a ver por qué yo tengo que ir sola. Porque al principio, bueno, estabas en algunas situaciones donde, bueno, a veces cierro los ojos y voy a pasar el terreno por aquí, los típicos muros de piedra gallegos, a ver si quepo, porque si no, aquí para atrás no puedo ir, hay que ir para adelante. Y entonces me contó que había sido porque yo era mujer y porque, claro, bueno, el ser rubia a veces a una mujer tampoco le ayuda mucho, ¿no? Bueno, pues el tema de la rubia tonta, pues voy a ver si me he equivocado, Entonces dijo que había sido como era mujer, pues tenía que estar seguro de que en oficina sí, en estudio análisis teórico sí, pero si en campo me podía desenvolver igual. Entonces eso fue como muy al principio y ya hace poco también me pasó en una ocasión, pues en un par de ocasiones, el ir acompañando a lo mejor a una visita a un cliente importante o a una organización y voy con un hombre y aunque nos presentemos, en la conversación le miran siempre a él y incluso hasta el punto de que él se daba cuenta e intentaba reorientar la conversación hacia mí, ¿no? Para darme a mí más chance, pero... Bueno, eso ya lo dice todo del interlocutor, ¿no? Sí, pero bueno, es verdad que luego a nivel negociación y demás, tampoco no he tenido graves problemas nunca. Afortunadamente no he tenido graves problemas. ¿De discriminación ni nada más allá? No, ni nada más allá, no. Yo creo que bueno, te obliga a marcar mucho más las fronteras, a ser más distante. Tú lo tienes más fácil porque eres una persona formada, una persona que te has hecho a ti misma, claro, que te has formado y lo tienes distinto, pero
sí que hay Sí, muchos temas sí, bueno, todos sí. conocemos y Sí. y Yo nos creo da que ganas bueno, de vamos vomitar. mejorando, pero todavía nos quedamos. Nos queda. Hombre, Nos comparado con quedamos. otros países, estamos en el top, ¿no? Pero España, nuestro país sigue siendo un país machista, pero no porque los ciudadanos queramos ser machistas, sino porque nos han educado así, porque está arraigado, ¿no? Intentamos sacarnos de encima, y yo como padre de hijas, de 2 hijas, Sí. no tengo más claro que Dios, Sí. pero hay gente que no lo tiene tan claro y sigue con ese ramalazo. Sí. Y no pasa nada. Es así. Bueno, y Ángeles, cuéntame, también aquí de vez en cuando lo que hacemos es ver cómo está en cada sector las relaciones con la administración. ¿Qué me puedes contar de la relación de tu empresa con la administración? Bueno, en general en el sector tenemos varias vertientes. Una es la relación, en este caso, con la administración autonómica y central, pues a nivel normativo. Esa relación va muy bien, pero sí es verdad que en el sector hay un grave problema de gestión de las licencias municipales. Es decir, nos pasa muchas veces que para cuando llega la licencia, en a lo mejor una vivienda unifamiliar, una persona mayor que necesita un ascensor para poder salir de su casa, pues es que cuando llega la licencia ya no existe la necesidad. Entonces ahí hemos solicitado muchísimas veces que se priorice, ¿no? Como hacen, por ejemplo, el Ayuntamiento de Vigo, que prioriza esos casos de cada vez que hay un ascensor unido a un expediente de una licencia, eso va a otra cola y va de primero. Entonces hay ciudades, como puede ser en la que estamos ahora, que eso no lo han entendido nunca. Se le ha solicitado también transparencia. Transparencia quiere decir que yo tengo un número de expediente, que pueda meter ese número de expediente y que sepa dónde está, en qué mesa está, ¿no? ¿Por qué se ha parado? ¿Por qué agotan todos los plazos? Y al final eso se demora, que tardas un año y medio en conseguir licencias para instalar ascensores. Ese es un verdadero problema. Es decir, que ahí en ese aspecto tenéis problemas. Muchos problemas. Y no mejoran. Por la lentitud. Y no mejoran. Bueno, pues un mensajito, ¿eh? Eso es importante ya no solo para nosotros, que nos dificulta la planificación, ¿no? Porque si no sé si la licencia la voy a tener en 2, bueno, en 2 aquí ni de broma, en 4, en 6, en 8 meses, en un año y medio, pues es que es imposible planificar esa obra, esa instalación, ¿no? Y es imposible decirle al cliente final, que es pues una comunidad de propietarios, una empresa, es que da igual, al final nos afecta a todos como ciudadanos. Esa parte yo creo que tiene una mejora fácil y barata, y que genera riqueza, porque es una actividad que genera riqueza. Al final nosotros, cada vez que se instala un ascensor, hay muchas pequeñas empresas locales que están poniendo su granito de arena y que genera valor la actividad. Claro que sí. Aparte de la necesidad, ¿no? Que cubres una necesidad que mejoras la calidad de vida de los ciudadanos. Y sobre todo los ciudadanos más necesitados. Bueno, ¿y qué me cuentas de la inteligencia artificial? Si quieres centrarla. Estoy hablando de cosas distintas, pero sí. Yo creo que hay que hablar de la robótica, de la IA, en tu trabajo particularmente, y luego, porque yo estoy muy sorprendido con la inteligencia artificial, que veo que cuando vives las cosas desde el principio, desde los primeros algoritmos, empiezas a usarla y ahora ves lo que están consiguiendo, ves la capacidad que tiene, la que va adquiriendo, cómo te relacionas con herramientas como OpenAI o otras y tal, y dices tú, joder, pero esto que está empezando, ¿dónde va a acabar? A mí, bueno, no me da miedo, y yo siempre he sido, como decíamos al principio, de los que creo que nos ayuda. Si bien dicho esto, creo que la parte de dejar atrás, yo veo, por ejemplo, a mis padres con el teléfono, ¿no? Utilizando el teléfono y teniendo que reservar citas telefónicas en el Sergas y demás, y veo que, bueno, pues siendo mis padres personas formadas y no demasiado mayores, les cuesta. Entonces, yo lo que creo que tenemos que hacer como sociedad es, a mí me da un poco la risa cuando las protestas de los bancos de que tienen que tener oficinas abiertas y cercanas al público. Yo creo que no pasa por tener oficinas abiertas, sino que pasa por formar, ¿no? Como se ha hecho en otros países. Es decir, dentro de la responsabilidad corporativa de un banco debería estar, oye, doy clases, ¿no? Yo me río ahora que mis suegros acaban de jubilar y mi suegra va a clase de móvil, a clase de iPhone. Bueno, pues creo que las entidades pueden hacer esa parte. Entonces yo creo que a la tecnología no hay que tenerle miedo, pero siempre cuidando el que
el que todos vayamos acompañando, porque llegará un día que yo tendré 80 años y que no quiero quedarme atrás, no quiero ser dependiente tecnológicamente de mis hijos, ¿no? Entonces, eso creo que es importante. En cuanto al uso en nuestros negocios, yo creo que está al orden del día. Yo el otro día, nosotros cumplimos como empresa, este año cumplimos en España 60 años y en Galicia 50. Y bueno, pues vamos a hacer un acto muy bonito en Santiago el día 27 y bueno, pues para hacer la ofrenda al apóstol, bueno, pues ChatGPT 4. Pero si tú utilizas eso directamente, dices, joder, esto no soy yo, ¿no? Entonces ahí está el aporte de valor de la persona, ¿no? Tiene que ser una ayuda, o es una ayuda, sí, pero luego tú tienes que aportar valor. Entonces el problema está en aquellas personas que no sean capaces de aportar ese valor. Entonces, es decir, si yo robotizo más mi fábrica de lo que está, claro que me van a sobrar personas y nosotros somos empresas que tenemos que generar empleo, está en nuestro core. Entonces esas personas tienen que ser capaces de reorientarse y de hacer otra cosa, ¿vale? No creo que vaya a quitar puestos de trabajo, pero sí nos va a poner a cada uno en su puesto, en un plus de presión de, oye, ¿yo realmente lo que hago aporta valor? O porque si lo puedo hacer con una herramienta de IA, pues entonces ¿dónde está mi valor, ¿no? Y creo que cada uno en su puesto, y me da igual que sea la cajera del supermercado, a que sea el analista de placas de rayos, ¿no? Que tiene que informar la radiografía. Sí. Bueno, pues si tiene que informar la radiografía, y la radiografía, ¿quién mejor que una herramienta de procesamiento de imágenes que sea capaz que tiene millones y siempre lo va a hacer mejor que mi cerebro, que yo me acuerdo de los que me acuerdo. O por lo menos el facultativo va a tener un sistema de información. Una ayuda. Dice, mira, yo soy la IA del cáncer de mama y te digo que a mí en un 87,3% esto es bacalao o no. Entonces tú luego dirás, hostia, pues a ver. Claro. ¿Entiendes? Y el aporte de valor del médico estará en ese acompañamiento al paciente, en ese tratamiento, en ese ser más humano, ¿no? Al médico lo pondrá con herramientas. Porque claro, hoy, fíjate hoy, por ejemplo, los diagnósticos, los médicos son seres humanos. Pueden tener un buen día, un mal día, podrían haber salido ayer de fiesta con todos los derechos del mundo y hoy le duele la cabeza y tiene menos paciencia. La máquina siempre está igual de engrasada, ¿no? La IA, es decir, es como todo, ¿no? En la vida. Cuando salió la máquina de vapor, acuérdate, todos aquellos que se dedicaban a cavar o los conductores de coches de caballos que iban a decir, ¿no? Pero yo, en mi opinión, la gente tiene que dar un saltito, ¿no? Porque, es decir, la IA es una herramienta, los algoritmos son la leche. Tú ahora a ChatGPT 4o le puedes dar tu perfil. Ya no es que lo vaya a consultar, sino que tú lo entrenas. Tú le dices, no, cuando escribas un informe no le pongas eso, o pon esto. Empiézalo siempre de esta manera. Mira siempre en internet, contrasta los datos que te doy, no sé qué, no sé cuánto. Y el cabrón va aprendiendo. Va aprendiendo. Yo el otro día le hice aquí una prueba a un tío que se cae de culo. Cogí el móvil y le di al chat que tiene, es decir, tiene una funcionalidad que ya hablas con él. Le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, explícale aquí a este señor que tengo al lado que se dedica a no sé qué, quién soy yo y a lo que me dedico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, es José Antonio Ferreira da Pía, es tecnólogo, empresario desde el año tal, nació en no sé dónde, patatín, patatán. Le pegó una perorata, que eso lógicamente bebe de fuentes. Sí. Y tal, y alucinas, ¿no? Entonces, no se le puede poner puertas al campo. Pero bueno, yendo al tema de la IA, ¿qué opinas de que Europa esté constantemente regulando mientras los Estados Unidos se dedican y los chinos a hacer las de Dios? Y aquí lo único que hacemos es meterle multas a Apple, que no digo que no lo merezca, y a Google, que lógicamente empresas como esas tienden a quedárselo todo, porque son... ¿Qué opinas de eso? Bueno, esto te lo uno con lo que yo opino de lo que está pasando en la sociedad en la que vivimos. Al final, yo creo que vivimos en una sociedad, y bueno, pues con algunos gobiernos más que con otros, que está raseando por abajo. Es decir, intenta que todos seamos iguales. Y intenta que todos seamos iguales y entonces el Estado nos protege, ¿no? Y nos protege a todos. Y en Europa está pasando lo mismo.
yo creo que no tiene sentido. O sea, los mercados normalmente se autorregulan y sí que tienes que tener un ojo vigilante, ¿no? De que no haya malas prácticas, pero no hasta el extremo de regular hasta la última coma. Porque si regulas hasta la última coma, además en algo que afecta a sectores tan dispares, porque realmente la IA está en todos los sectores, entonces es imposible hacer una norma que regule bien para todos los sectores con las distintas casuísticas que hay. Entonces yo creo que eso es un error. Es un error, pero es un error que viene de en qué nos estamos convirtiendo, ¿no? Nos estamos convirtiendo en que la gente, pues cada vez más gente quiere ser funcionarios, tener un trabajo tal. Entonces, eso viene todo unido, pero fomentado por todas estas políticas, ¿no? que estamos teniendo. O sea, yo el otro día, y es un ejemplo tonto, digo, los jóvenes tienen, cuando cumplen 18 años, el bono cultural. El otro día en un baile de una asociación cultural y deportiva, las copas, o sea, yo coincidí en la barra y quería pagarle a mi hijo y a unos amigos y me terminaron invitando ellos con el bono cultural. Claro, ojo, eso que está generando una sociedad de un determinado tipo. Estos niños luego, que les das dinero gratis, o sea, ¿qué van a querer ser de mayores? Lo que sí tengo claro es quién quiere el que le da las subvenciones. Ya, quiere votos. Quiere votos. Entonces estamos comprando, pero estamos destrozando una sociedad futura. O sea, yo lo que creo es que estamos destrozando una sociedad futura con acciones como esto, ¿no? Sí. Acciones de... y te hablo del último mes, ¿no? En mi empresa, en el sector normalmente es un sector... El sector de los ascensores es un sector desconocido. Vale, es ingrato porque es desconocido, porque tú solo te vas a fijar en la marca de este ascensor cuando a lo mejor te quedes encerrado o cuando tengas que bajar por las escaleras porque no funciona. Sí, es verdad. Vale, eso es así. Es un sector, yo digo, ingrato, ¿no? Entonces, es un sector como muy silencioso que está ahí. Y yo, jolín, la gente cuando viene al sector y lo conoce, yo desde que entré en Orona como socia, como trabajadora, nadie se ha ido. Eso quiere decir que es un sector en el que la gente está a gusto y es una empresa en la que la gente está a gusto. Sin embargo, a todos nos cuesta mucho captar personas. ¿Pero por qué nos cuesta captar personas? Porque, bueno, pues porque las personas, yo el otro día me pasó, ¿no? y estoy hablando de puestos de administración y es un ejemplo del último mes. Bueno, pues un puesto de administración que en un centro de trabajo se reduce precisamente porque ganamos eficiencia con otras cosas y porque estábamos sobredimensionados, se reduce de un puesto de 8 horas a un puesto de 5. Bueno, pues la persona que está prefiere ir al paro, ¿vale? Aun habiendo dicho que es muy posible que en un año vuelva a ser un puesto de 8, ¿vale? Pero es que a la par, en el mismo mes, en otro puesto similar, creamos en otro centro otro puesto para agilizar procesos. Nosotros siempre contamos con gente en prácticas y si la gente en prácticas es buena, pues hombre, pues mejor, ¿no? Dar esa opción. Contactan desde el departamento de selección con una de estas personas en prácticas que está estudiando posiciones. No, pero si... Bueno, pues nada. Y a lo mejor puedes estudiar posiciones y trabajar a la vez, ¿no? Es muy lícito, sí. Sería lo que una persona pues, más emprendedora, ¿no? haría o más inconformista. Oye, pues voy a intentar hacer las cosas a la vez, 2 cosas a la vez que tengo 21 años. Pues bueno, yo creo que estamos creando un poco esa, mientras la gente esa lo que quiere esa es mentalidad eso. entre todos, ¿no? Pero no cambia, es decir, mira que, no sé si está cambiando, las estadísticas las desconozco, pero la gente, aquí lo primero que quieren hacer es asegurarse su sueldo, Sí. Luego quejarse de que no les llega e intentar subirlo, pero no les interesa para nada a la mayoría pues trabajar por objetivos, trabajar con incentivos y tal. No. Pero volvemos a la forma de educar, ¿vale? Volvemos al sobreproteccionismo y el sobreproteccionismo que tenemos los padres los tiene también el Estado. Pero políticamente interesa, es decir, en esta sociedad que vivimos, la sociedad de Instagram, de la dopamina, de a ver, venga, grábate tal, sí, publicarlo todo. Yo me muero de risa cuando dicen, no, es que los jóvenes no nos podemos comprar un piso. Pero es que no te lo puedes comprar tú hoy, ni me lo podía comprar yo cuando tenía tu edad, tío. Es que no te das cuenta que yo fui al banco cuando era un chaval, que ya trabajaba, llevaba 5 años trabajando en mi empresa y ganaba bien. Y cuando le dije que quería comprar un piso, el director del banco se rió de mí. Dijo, ¿pero a dónde vas, Ferreiriña? ¿A dónde vas? Tú tienes la mitad del piso y luego pagar un crédito con el 20% de interés. ¿Entiendes? Entonces, eso no es. La gente es, yo no sé, es decir, una sociedad de todo derechos.
A ver, yo quiero ser positiva porque por naturaleza soy una persona muy positiva, pero sí que es verdad que ves cosas que dices hacia dónde vamos, ¿no? O sea, ¿estamos yendo en el buen camino o no? Porque luego ves cosas como pasa en Alemania, el tema Schengen cierra Alemania porque vienen muchos inmigrantes ya, pero es que los inmigrantes son los que están trabajando en los turcos, las fábricas, en las fábricas de cerraron Alemania. Las fronteras y ahora no tienen mano de obra. Claro, es que les va a pasar también. Europa va a ser un parque temático y ya está. Va a ser un parque temático. Es verdad que tenemos una historia, tenemos lo que no tienen los americanos, que los americanos no tienen historia, y la historia que tienen los americanos es española, la anterior a su existencia. Y entonces, como no tienen historia, ellos se dedican a currar y a montar multinacionales de la hostia. Y del top 20 de empresas tecnológicas del mundo, ¿dónde aparece la primera europea? Claro. Sí, sí, ¿Dónde? en el 18 debe aparecer. Por ahí. Sí. Y eran, joder, aquí había empresas de la leche, Siemens, Bosch. Estas empresas han desaparecido. Bueno, y el mundo del automóvil, que el otro día había un tío que hace podcast sobre movilidad eléctrica y los chinos acaban de sacar un coche, sacó Xiaomi, sacó su coche, ¿no? Que va a costar unos 35.000 pavos. Sin llave, ¿no? Claro, sin todo. Sin llave, y con una potencia más y tal y cual. Pero es que ahora los chinos acaban de sacar un coche que es como el Xiaomi, es una marca Steng, creo que se llama, que se va a vender en China por $15.000. Un cochazo de 4,7 metros de largo, con 57 kilovatios de batería y petado por dentro de cosas. Es un coche que se va a poner aquí en cuanto decidan poner la fábrica donde sea y ensamblarlo aquí, se va a poner en 25.000 pavos. Y a ver quién compite con eso. ¿Y dónde va a estar el grupo BAG, el grupo Stellantis? ¿Dónde van a estar? Comiéndose los mocos, que es lo que llevan haciendo todo el tiempo, defendiendo el motor de combustión cuando está muerto, pero muerto, fallecido. Al final el tema de poner aranceles es un tema que te puede funcionar un tiempo. Claro, pero, aranceles, no, venga, el 30, el 40, pero tío, ¿de qué vas? Eso no es la historia. Han elegido mal la manera de hacer las cosas, porque han dejado de fabricar. Europa no debió dejar nunca de fabricar, porque estás en manos de los demás. Luego el petróleo, Angela Merkel, con todo el respeto, poner en manos de los rusos la energía. ¿Qué nos creemos que son los rusos? Bueno, y ahora están defendiendo y luego Alemania defendiendo las centrales nucleares en sitios donde gobiernan los verdes. Ahora sí. Bueno, vamos a avanzar. Así, 4 cositas más y te hago unas cuantas preguntas directas. ¿Qué opinas del teletrabajo? Es decir, así. Antes yo te decía que yo llevo practicándolo prácticamente desde hace 20 años, ¿no? Pero en cierta dosis. Yo creo que el teletrabajo puro, o sea, la gente que hace 100% teletrabajo, es difícil que tenga una cultura de empresa. Al final, cada empresa tiene sus particularidades también. Y antes tú decías, cada empresa tiene un dueño y ese dueño marca mucho, ¿no? Y marca muchas políticas. Entonces, yo creo que el teletrabajo es bueno, ayuda a conciliar, sin duda es bueno para el medio ambiente, tiene muchísimas ventajas, pero yo diría en un 60-40, es decir, 60 oficina, 40 teletrabajo, o incluso en algunos sectores, como puede ser el tecnológico, a lo mejor al revés, pero me cuesta ver el teletrabajo, siendo una persona que lo ha practicado desde siempre, desde que antes de que existiese incluso la palabra teletrabajo, me cuesta ver ese 90% de teletrabajo, 100% de teletrabajo. O sea, creo que esa parte de contacto con las personas, muchas cosas surgen, ¿no? Y por eso yo antes te decía, soy una firme defensora de que las empresas se asocien, de las asociaciones sectoriales. Sí. Creo que en un café, delante de una máquina de café o de la máquina de las manzanas, ¿no? Que ahora ya somos más, estamos más delante de la máquina de la manzana y los crackers, creo que surgen muchas cosas y hay ideas que pueden surgir. Hay ciertas tensiones que a lo mejor en una reunión pueden surgir que se liman. Creo que las personas somos de contacto y de roce y creo que en esas versiones de teletrabajo total se pierde y creo que además para la persona, tanto como persona como profesional, creo que tiene que haber un equilibrio entre presencia y no presencia. El otro día casi me quedo calvo. Estaba viendo yo hace unos días que había hecho el ex CEO de Google. El tío se fue poco después de la pandemia. En la Universidad de Princeton estaba dando una conferencia de unos 50 minutos. Se le aprovechaba todo, como al cerdo, cada cosa que decía. Y una de las cosas que dijo es, tengo muy claro que la carrera de la inteligencia artificial Google la ha perdido por el teletrabajo. Y yo me quedé calvo. Yo lo comparto. Correcto. ¿Por qué? Porque OpenAI
como otras startups. ¿Qué pasa? Que esas empresas no pueden teletrabajar, tienen que trabajar 24/7 horas y el roce, los equipos. Y con equipos multidisciplinares, es realmente no solo tecnólogos, historiadores, necesitan un poco de todo. Y la pantalla está muy bien para algunas cosas, pero luego te pierdes. Toda aquella persona que brinda todo que tiene talento y que lo brinda todo al teletrabajo, es una persona que no va a llegar a las mascotas que puede conseguir de su talento. Sí. Y punto. Y eso hay que aceptarlo. Totalmente de acuerdo. Entonces, que ahora la gente lo que quiere es trabajar en casa. Sobre todo lo que la gente es no trabajar. Pero si tiene que trabajar, hacerlo cómodamente, con su horario, y hasta le importa un carajo en un principio. La gente viene a las selecciones de personal y pregunta primero cuál es el horario. Yo no hago turnos y cosas de esas, eso lo he visto yo. Esos son los que vienen. Yo eso ya lo admito. Yo la primera vez que me pasó eso, pues yo participo en todo el mundo que entra en Orona en Galicia pasa por mí, ¿no? Junto con el gestor del departamento correspondiente, pero yo he visto a todo el mundo. Porque para mí, pues es uno de los pilares, precisamente por el tipo de empresa que somos, es uno de los pilares importantes, esa parte de selección y no equivocarnos en esa entrada, que luego nos cuesta dinero, ¿no? si nos equivocamos. Y yo la primera vez que me preguntaron por el horario, eres cordial en la entrevista, pero como digo yo, los 30 minutos de rigor quedamos bien, soy cordial, pero en mi mente le había crucificado. A día de hoy te puedo decir que he cambiado totalmente, es decir, a mí ya que me pregunten por el horario, depende cómo sea en el contexto de la comunicación, pues bueno. Pero, por ejemplo, tú tienes un trabajador que está en un departamento comercial o un departamento de producción y de repente se sienta contigo y te dice que quiero ganar más. Dice, venga, pues vamos a poner un variable. De cada tornillo que aprietas te voy a dar 0,001 céntimos. Dice, no, yo quiero que me subas el fijo. No. Claro. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué te está diciendo ese ser humano? Que él quiere ganar más y trabajar lo mismo. Correcto. En el mejor de los casos. Incluso un poquito menos, que no. ¿Sabes? Sí. Es lo que hay. Bueno, vamos a un bloque que se lo he hecho a todo el mundo, que luego vamos a hacer una cosa muy simpática con el tiempo, que es mezclar las opiniones, que es yo te digo una cosa y tú me dices lo que piensas. Lo primero que se me ocurra. Lo primero que se te ocurra, ¿vale? Lo primero que se te ocurra. Y corto, ¿vale? No tienes por qué explayarte. Vale. Entonces, lo primero que te digo es sacrificio y compromiso. Básico. Pero yo te diría, en la medida, el compromiso por encima del sacrificio. El sacrificio hasta un punto. La parte personal hay que cuidarla. Pasión. Necesaria en todo en la vida. No se puede vivir sin pasión. El entorno. El entorno para mí es básico. Para mí Galicia está en el número 1. Rentabilidad. No pueden vivir las empresas sin rentabilidad. Todo el mundo tiene que pensar en rentabilidad y en aportar. Socios. Pueden ser un problema, pero conseguirlos buenos es una maravilla. Buena respuesta, me gusta. Tecnologización. Básico para progresar y realmente mejora nuestra calidad de vida. Nos mejora como sociedad. Competitividad. Necesario ser competitivo en la vida y las empresas tienen que competir. Aprendizaje. Durante toda la vida. El día que deje de aprender, mi cerebro se parará. Mi abuela con 100 años aprende. En la pandemia le mandé desde La Coruña a Pontevedra un terminal que tenía en casa con una hoja de papel cuadriculada con las letras en grande, aunque ve perfectamente sin gafas, y supo hacer una videollamada. Estoy hablando de que ha cumplido 100 años en junio. Te vas a durar mucho entonces, tú. Tus trabajadores. Lo más importante, son lo que hacen que el trabajo de la empresa brille. Celebrar éxitos. Necesario, yo soy muy de celebrar, tanto a nivel profesional como a nivel personal, es necesario celebrar. Fracaso y recuperación. El fracaso también es necesario y del fracaso se aprende. Creo que forma parte del aprendizaje, si no hay fracaso no hay aprendizaje. Lo que sí, fracasa las menos veces posibles porque cuesta a nivel personal y cuesta a nivel empresarial. Escuchar a tus clientes. Si no sabes qué piensan tus clientes de ti o qué piensan de tu producto, de tu servicio, no vas a poder mejorar. El bienestar físico y mental. Básico. Yo siempre he dicho que si yo no me cuido a mí misma, no puedo cuidar al equipo. Entonces, lo primero es cuidarme a mí. La ética. La ética es primordial. El otro día leía en una noticia que parece ser que una barbaridad, no sé si era el 50% de los jóvenes de hoy estarían dispuestos a transgredir las normas y a hacer algo no legal para defender a su familia. Me quedé así.
Creo que la ética es importante en los negocios y en la vida personal. ¿Inclusividad? Necesario, total. No podemos dejar una sociedad que deja a alguien atrás, no es una buena sociedad. ¿Sostenibilidad? Yo siempre he dicho que tenemos que dejar una tierra mejor de la que nos hemos encontrado. Pues y de momento vamos mal. Vamos jodidos. ¿Defenderte? Es necesario defenderse. Una persona no puede dejar pisotearse. ¿Renovación? Necesario, no puedes vivir como hace 40 años, o sea, todo tiene que renovarse. Al final es el renovarse o morir, ¿no? Y es así a nivel empresarial y es así a nivel personal. ¿Tu legado? Mi legado espero que sea, bueno, pues si haces las cosas bien será un legado material, pero sobre todo será un legado de persona, de valores, ¿no? Yo cuando veo a mis hijos y sobre todo a Pelayo, lo veo como una persona con la cabeza muy bien amueblada y ese es mi mejor legado. Y por último, el futuro. El futuro, yo soy positiva. Creo que seremos capaces de alguna manera bueno, pues de caminar hacia una sociedad mejor y dar un poco la vuelta a todas estas cosas que hemos ido hablando, ¿no? Que no aportan. Muy bien. Mira a la cámara y convence a la gente de que tenga lo que tú crees, ¿no? Que lo importante que es emprender, lo importante que es hacer sí mismo, lo importante que no estar todo el día quejándose y lamiéndose las heridas, ay, que no tengo curro, ay, que tal, que la gente dé un paso adelante, que sea dueño de su futuro y propietario de sus sueños. Yo creo que la vida no puede ser aburrida, la vida tiene que ser divertida y cada día tienes que levantarte por la mañana pensando en que lo que vas a hacer te apetece hacerlo y hacerlo con pasión. Y la parte de emprender, y emprender no significa solo montar una empresa, significa hacer una inversión, significa emprender en tu puesto de trabajo también, el aportar cosas positivas, pues al final, cuando tú abandones tu vida empresarial, ¿no? Que creo que los que somos inquietos no lo haremos nunca, ¿no? Pero cuando la abandones podrás mirar atrás y decir, jo, he hecho esto, he conseguido esto y he sido feliz durante toda mi vida, ¿no? Creo que es importante. Lo otro, lo de, bueno, pues voy a esperar a que me llegue el sueldo a casa y haciendo lo mínimo, creo que te mata por dentro. Buena respuesta. Bueno, pues en este momento solemne quiero que sepas que vas a ser acreedora de tu diploma de tecnófila, y perteneciente a la estirpe de los emprendedores. Te lo enviaremos con cariño, firmado por mí, que es el menor valor que tiene, pero por apostar por la tecnologización y por el emprendimiento, que es el objetivo de este canal, que humildemente lo que intentamos es evocar. Yo ahora estoy entrenando, haciendo ejercicio y grabo mis vídeos todos los días que voy a entrenar para evocar que personas como yo, que estamos, bueno, yo vengo de una enfermedad muy grave, que es la obesidad mórbida, y que ya después de haber perdido la mitad de mi peso, me quedan unos kilos que tengo que bajar y todo eso tiene ya que ser a base de esfuerzo y de ejercicio, y el cuerpo no te lo pide. Pues nada, te invito a que me acompañes martes y jueves sí, aquí abajo de 7 a 8 de la mañana, porque yo creo que efectivamente hay que, como decíamos antes, hay que cuidarse para poder cuidar. Mi hija me está proponiendo ir a jugar al pádel, pero de momento voy con mi profesor pues también me animo de gimnasia que me hace que me duelan músculos que desconocía que tenía. Bueno, y recordándoos a todos que os suscribáis a este canal, si os gusta. Seguiremos incluyendo personas interesantes como Ángeles, que yo creo que ha sido muy interesante lo que nos ha contado, que le deis un like si queréis, y muchas gracias por estar aquí y escuchar a este humilde actor del teatro de la tecnología y el emprendimiento. Ya sabéis, me tecnologizan. Muchas gracias.